Buenos días. Una disculpa por la tardanza, que apenas hasta ahorita como que más o menos está estable. Buenos días, profe. ¿Sí Buenos pueden, días, profe. sí pueden escucharme Buenos días, bien? profe. Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Ok. Les ofrezco una disculpa. Apenas hasta ahorita como que más o menos se controló un poco, pero sí estaba muy, muy lento. Y ya, ya me dejó iniciar sesión y también me dejó mostrar video y yo creo que audio, porque parece ser que sí me escuchan sin problemas, ¿verdad? sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos que ver un poco de teoría porque es parte de la materia y nos habíamos quedado en esta parte de los módulos de potencia, en donde lo que habíamos visto era que diferentes módulos se concentran en un espacio pequeño que necesita ser disipado a través de, por ejemplo, en este caso, lo que vemos aquí al fondo, que es un disipador completamente de aluminio que sirve para poder, digamos que, eliminar o transferir el calor de este cuerpo más caliente, que va a ser en este caso el módulo de potencia, a un cuerpo más pequeño. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en esta foto? Observaríamos entonces nosotros lo siguiente. Primero, uno, aquí en este caso, aquí lo que observamos es, en esto vamos a encontrar, esto es un diodo, aquí, estos son diodos. Entonces es una función, buenos días, es una función de diodos que está aquí acomodados, en donde nosotros tenemos, buenos días, tenemos acceso a los tres pines, por ejemplo, pin 1, pin 2 y pin 3, que vendrían siendo que es el pin 1, pin 2 y pin 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, esto es también considerado un módulo de potencia. Esto de aquí es diferente, porque esto de aquí es un IGBT. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto me va a permitir conmutar un transformador de alto voltaje para generar alto voltaje precisamente, o chispas, pequeñas chispas alrededor de un tratamiento que se le va a dar a una lámina plástica para poder generar poros y que ésta pueda recibir la parte de la pintura. Esto que ven aquí, pues es es la encargada de la protección del IGBT, o también conocido como redes Nuber. Entonces, si ustedes observan con detalle, aquí encuentran unos chips que esos pequeños elementos, también aquí está, son de color azul. ¿Y qué son? Lo que son capacitores. Entonces, esos capacitores, con la suma de estos dos, que son un par y un par de resistencias de potencia, entonces lo que hacen es proteger este IGBT. Y la configuración de este IGBT, ¿cómo es? Es un totem pole que tiene estas características, ¿no? Entonces nosotros veríamos aquí el IGBT y está de esta forma, en donde nosotros tomamos de aquí en medio la salida, aquí alimentamos con voltaje, más voltaje, y en este caso con 0 volts. Y aquí, por ejemplo, iría un inductor que luego va a un transformador que entonces iría, este sería un transformador de alto voltaje que iría, por ejemplo, a unos capacitores de bootstrap. Buenos días. Y así es como nosotros tendríamos, ¿no? Y ese es como funciona, pero si ustedes se fijan, bueno, a pesar de todo esto, aquí vamos a encontrar lo siguiente. Lo que vamos a encontrar es que este es la terminal 1, terminal 2 y terminal 3, y nosotros más o menos tendríamos el acceso a esos, por así decirlo, pines, haciendo esto. Tendríamos nuestro, nuestro totem pole, así, más o menos de esta forma. Y entonces aquí tendremos acceso a cada uno de los pines, ¿no? Donde por ejemplo, creo que este es el 1, el 3 y el 2. Creo que más o menos va así. Que eso va a depender de la configuración de cada elemento para hacer este módulo de potencia. Y si ustedes ven, a la par de que estos cables salen para hacer, por ejemplo, aquí, este es voltaje, aquí hay más y menos de una fuente de 500 y tantos volts. Ustedes ven que llegan, por ejemplo, aquí
estos dos y estos dos. ¿Por qué? Porque por lo general esto debe de llevar una red snoover, que en este caso tiene esta configuración, creo. Así, y llega a este punto. Y luego otra que llega aquí y a este punto. Y lo mismo pasa de este lado, ¿no? Aquí tienen un capacitor. Y de aquí llega unas resistencias. Igual hacia acá. Y luego esto ya llega y se pone aquí. Y les decía que de aquí en medio tiene que salir el transformador. Y ese transformador es el que permite hacer las chispas para el tratamiento corona. Y vamos a ver un tercer módulo de potencia, que es este. Este que es un puente rectificador. Pero la característica es que es trifásico ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que ustedes aquí ya meten trifásica y del otro lado ustedes obtienen ya un bus de voltaje que va a estar arriba de los 500 volts, ¿no? Porque en este caso este puente está alimentado con 440 de alterna. Y esto hace que ya tengamos arriba de un bus de DC que llegaría a estos dos terminales y que pues a su vez nos permite alimentar ese totem pole que nosotros habíamos platicado, ¿no? Pero todos, si se fijan, todos estos módulos de potencia están, digamos que pegados o atornillados, más bien dicho. Aquí pueden ver los tornillos, aquí también, incluso aquí se ven. Esos están atornillados a esta parte que es un disipador de aluminio que va a permitir, digamos que verificar, o va a permitir, no verificar, sino va a permitir transmitir el calor de estos elementos hacia el aluminio. Y acá abajo pues tenemos un termistor en donde si este aluminio está llegando a una temperatura muy alta, lo que hace es evitar que se sigan alimentando tanto este módulo de potencia como este módulo de potencia y este módulo de potencia. O sea, permite saber que no se está haciendo o hay algo mal que está haciendo que esto esté calentándose mucho y por lo tanto debería de parar o mandar ¿cómo se dice? Una señal de que ha pasado algo, ¿no? De que la temperatura es excesiva. Ahí está una vista más cercana de cómo se ve el módulo del IGBT. Los pines de control de los IGBT los vamos a encontrar en la parte de abajo, es decir, esta es la parte de potencia o esta es la que nosotros podemos considerar como la tapa de potencia, pero la etapa de control la vamos a encontrar aquí abajo. Esta vendría a ser la etapa de control, en donde nosotros podríamos tener acceso a lo que viene siendo la base y por lo general es esta parte que es el colector, ¿no? Del IGBT. En algunos otros casos, como por ejemplo pueden ser los SCRs, nosotros lo que veríamos es que tendríamos acceso a qué? Tendríamos acceso a estas terminales, ¿no? Tenemos acceso al gate y tendremos acceso a uno de los cátodos, ¿no? Entonces, esto nos permite pues controlar, digamos que las partes del módulo de potencia. Y aquí es lo que les decía, este es otro tratamiento corona distinto, pero la misma topología, ¿no? Es lo que pasa. Ustedes van a ver las mismas características de esto, es decir, tenemos un módulo de potencia. Observen aquí en el diagrama cómo encierran ese módulo de potencia en este pequeño cuadrado que nosotros vamos a ver aquí. Y de aquí sale, esta es la parte que alimenta el transformador y la otra parte llega aquí a estos capacitores de bootstrap, que lo que hacen es nos permiten, digamos que proteger o crear la tierra virtual, por así decirlo, para que funcione este inversor sin ningún problema. De este lado podemos ver las redes Snoover para proteger estos dos transistores y con eso nos aseguramos de que esto no se dañe constantemente, ¿no? Porque va a ser un punto importante a considerar. Los IGBT son muy buenos, pero el detalle es que sí se pueden llegar a dañar de una forma sencilla, ¿no? Entonces, considerémoslo nosotros para que no tengamos ningún problema al momento de aplicarlos. Y ahí es como ustedes lo van a ver, ¿no? Ustedes verían las redes Snoover aquí. Estos son los elementos que forman la red Snoover de esta forma. Aquí está el capacitor, aquí está la resistencia y esto blanco que está aquí, que voy a subrayar, esto es el módulo de potencia donde se encuentran los IGBTs.
Entonces los módulos de potencia son los que nos permiten a nosotros conmutar, digamos que es como un transistorzote que nosotros vamos a poder utilizar para poder hacer todos esos proyectos en los cuales, por ejemplo, inversores, incluso variadores de velocidad de corriente alterna que se basan en esa tecnología. Esto, por ejemplo, es para controlar fase en un transformador trifásico. Y también vamos a identificar algo importante. Muchos de los equipos, por ejemplo, los PLCs o incluso los microcontroladores sin ningún problema, pues manejan un voltaje de control de 24, de 3.3, de 5 volts y demás. Entonces nosotros tenemos que tener una etapa de entradas y de salidas que por lo general va a ser basada en relevador. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Ustedes van a ver lo siguiente. Primero, llega aquí un cable y este cable se pone en este conector y de aquí lo que se hace es controlar con ese cable que va hacia el PLC cada uno de estos relevadores que ustedes ven y que va a conmutar una parte del circuito de la máquina. Entonces es interesante porque en una base pequeña pueden tener sin problemas 16 relevadores que les van a permitir hacer el control de 16 circuitos, ¿no? Entonces, observen entonces que se ahorra uno el espacio y aquí está simbolizado, por ejemplo, cómo sale del PLC y cómo llega a los módulos de relevadores, que son estos, esto es en diagramas lo que corresponde al PLC y cada uno de estos vendría a ser lo que es el circuito del relevador, ¿no? Porque aquí vemos incluso las referencias cruzadas en la parte de abajo que nos lleva un poco a lo que es lo que hicimos nosotros en el examen, ¿no? Es decir, acomodar las referencias cruzadas abajo, aquí están, y si es abierto o cerrado, ¿no? Y arriba colocamos el control, si se fijan, este es el PLC, y en la parte de arriba están las descripciones. Esto es parte del estándar que nosotros tenemos y que nosotros vamos a ver en diferentes, por ejemplo, equipos de control. Otra forma de englobar, por ejemplo, esta también son tarjetas de relevadores, esta nosotros la fabricamos, y son 4 y 4 relevadores, o sea, en total de 8, pero comparten 2 comunes, y eso hace que sea más simple y también un poco más económico. ¿Por qué? Pues porque lo único que haces es direccionar 4 cargas hacia un común y tú puedes poner las otras 4 hacia otro común distinto sin ningún problema. Ya tienen sus transistores para que no haya ningún problema, sus diodos de protección y todo se maneja a 24 volts. Entonces lo hace simple y lo hace sencillo. Pero ¿qué pasa? No solamente se pueden tener una etapa de acoplamiento para las salidas digitales. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente con los PLCs vamos a encontrar que existe algo que se llama PLC ordinario, que es el PLC normal, y vamos a encontrar una tendencia muy importante y sobre todo más ahorita que hay problemas económicos, que es el micro PLC. ¿Cuál es la característica? Bueno, la característica es que en un PLC vamos a encontrar siempre, vamos a encontrar una fuente de alimentación, una fuente de poder. Vamos a encontrar el CPU, por lo general, vamos a encontrar módulos de entradas o de salidas y vamos a encontrar módulos especiales. ¿A qué se le conoce como módulos especiales? Pueden ser módulos de comunicación, pueden ser módulos para un servo drive, para un servo, o módulos, por ejemplo, para un motor a pasos. O otros módulos, ¿no? Por ejemplo, hay módulos que hacen comunicación con un OPC. Hay módulos que hacen comunicación directamente con una base de datos, ya directo. Entonces esos módulos especiales se engloban todos en esta parte. La HMI como tal no es parte de un PLC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que comprar la fuente de alimentación, el CPU, los módulos que va a necesitar. Pueden ser, un ejemplo, 16 módulos un módulo de 16 entradas o de 16 salidas. Y las salidas nosotros las vamos a englobar en salidas a transistor, salidas a transistor. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar en las salidas a transistor, podemos encontrar de alterna, o sea que traen tracks. Y vamos a poder encontrar salidas a directa, que son las transistores, tal cual. Que por lo general aquí se usa MOSFET. Y vamos a encontrar también salidas a relevador, que son las que nosotros ya dibujamos en el AutoCAD, donde las salidas a relevador pues normalmente van a ocupar
o van a manejar una corriente de 2 amperes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas de las veces para proteger ese tipo de salidas, lo que se hace es se coloca ese relevador que ustedes vieron en las diapositivas anteriores, y con eso se evita que se dañe una salida, porque en el momento en que se dañe una salida, o sea, a lo mejor se puede reparar en algunos casos, pero por lo general lo que se hace es que se cambia todo el módulo y se manda a reparar o lo reparas y ya después lo puedes volver a utilizar en el dado caso de que haya quedado confiable. Entonces lo que haces es cambiar ese módulo que se dañó y ya no hay ningún problema, ¿no? Y los módulos especiales es lo mismo, ¿no? Pero se compran por separado igual. Lo que pasa con los micro PLCs, que es por ejemplo lo que nosotros tenemos en la Universidad de La Salle, que es el S7200 de Siemens, es que ya traen todo esto integrado en un solo dispositivo. Es decir, por ejemplo, en este caso ya tiene una CPU, ya tiene una fuente de voltaje, a la cual sí, pues obviamente hay que alimentar con 120 o en algunos casos con 24, y ya tienen módulos de entradas y también tienen módulos de salidas, y tienen algunos módulos de comunicación como tal, ¿sale? Y se le pueden ir agregando, por ejemplo, módulos de comunicación, por ejemplo, puede ser RC232 o 232 o 485, o un IO-Link, por ejemplo. O, por ejemplo, se les puede agregar diferentes para radiofrecuencia RFID. Y demás, ¿no? Entonces eso es lo que se puede hacer. Sin embargo, todos estos equipos que yo les comento en algunos casos tienen salidas analógicas. Y el detalle con las salidas analógicas es que tienen una impedancia, o sea, más bien dicho, una capacidad para suministrar corriente muy baja. Entonces lo que pasa muchas de las veces es que la salida analógica pues la acoplan contra, por ejemplo, un driver, o sea, un control de velocidad. O, por ejemplo, contra un módulo de control de electroválvulas, que también puede ser. Y entonces ahí es donde empieza a ocurrir que lo que pasa es que nosotros encontramos que eso hace que en algún momento dado se llegue a dañar la salida analógica y haya que cambiar, por ejemplo, todo el módulo de salidas analógicas, o en el caso de los micro PLCs, pues hay que cambiar toda esa tarjeta, y por lo general en los micro PLC no venden refacciones, entonces hay que cambiar todo el PLC, y eso se vuelve una inversión complicada. Entonces, para las salidas analógicas y también para las entradas analógicas existen interfaces que se conocen como aisladores. Y en este caso, ustedes lo que están viendo es un equipo que lo que permite transformar es una señal de corriente en una entrada analógica de 4 a 20 miliamperes. O incluso, en ese caso, la puede convertir de 0 a 10 volts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hicimos esta tarjeta para que aquí se colocan los elementos que se quieren censar en corriente y se pueden medir hasta 30 amperes. Y del otro lado nosotros teníamos una respuesta en voltaje que va a ser de 0 a 10 volts, que va a entrar al PLC y que ya no nos tenemos que preocupar de que esté aislado o que lleve un aislador. ¿Por qué? Porque si se fijan, estamos midiendo voltaje corriente a través de un transformador, entonces existe algo que se llama aislamiento galvánico, ¿no? Y eso hace que sea más simple, que no tengamos ese problema de tener que gastar en aisladores, y nos ayuda a medir corriente en cuanto a las resistencias que nosotros tenemos para poder, digamos que trabajar, ¿no? Y eso hace que sea muchísimo más simple, por ejemplo, a veces hasta de diagnóstico o mantenimiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, instalamos este equipo en donde lo instalamos en una metalizadora y medimos la corriente en cada una de las resistencias. ¿Por qué? La metalizadora necesita llegar más o menos a 180 grados centígrados en poco tiempo. ¿En cuánto tiempo? Menor a 30 minutos. Incluso si se puede, menor a 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Se puede lograr a través de qué? De nosotros conocer la corriente que llega a cada resistencia y de un control PID. Y de colocar esas resistencias en una doble delta. Entonces, lo que se hace son resistencias altas en wattaje y se colocan así, en donde, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos la línea 1
la línea 2 y la línea 3. Y así nosotros podemos tener además algo así, otra delta en este puesto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es interesante, ¿por qué? Porque al final de cuentas llegamos a, o sea, reducimos la pendiente de comportamiento de la temperatura. Sin embargo, al ser tan pronunciada esta pendiente, eso nos puede llegar a afectar y lo que podremos ver es una inestabilidad en el proceso de control de temperatura. Pero gracias al PID esto se puede evitar y nosotros podríamos tener un control más preciso en cuanto a las resistencias, pero para esto es necesario aquí y muy importante, obviamente medir temperatura, pero también tener controlada la corriente en las resistencias. ¿Por qué? Porque las resistencias van a fallar más con un control on-off, o sea, se van a desgastar más que si tú pones un control PID. O sea, si tú pones un control PID, la vida de una resistencia se va hasta fácil unas 10 o 20 veces más que, por ejemplo, si tienes un control on-off. ¿Por qué? Porque lo que haces con un control on-off es simple y sencillamente mandarle un pulso de voltaje. Entonces eso se vuelve, digamos que de esta forma, o sea, en tu eje sería esto. ¿Me explico? Y entonces el comportamiento de la resistencia, pues sí, en algún punto va así, luego así, y puedes conseguir un comportamiento de esta forma, ¿no? Con un PID lo que haces es mandar una serie de pulsos, o sea, no mandas un pulso como tal, sino mandas una serie de pulsos de la misma intensidad del otro, pero esos pulsos lo que hacen pueden ir variando en su amplitud, por así decirlo, digo, en su ciclo de trabajo. Sin embargo, eso va a depender mucho del comportamiento que tengan ustedes de la resistencia. Entonces nosotros podemos ver que hacen esto. Acercándose sobre todo a un set point, incluso llegando a tener una estabilidad y precisión muchísimo mayor que con un control on-off. O sea, esto vendría siendo on-off y esto vendría siendo con un PID. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso se ve traducido en la vida de las resistencias, porque una resistencia solamente puede fallar de dos formas, ¿no? Una, o se pone en cortocircuito y luego se abre, o simplemente su resistencia va cambiando, cambia su valor, y ese valor lo que hace es cambiar hasta que una de dos, o aumenta su valor en ohms, o disminuye su valor en ohms, y por lo general terminan los dos haciendo lo mismo, que es abriéndose, es decir, termina teniendo una resistencia de megaohms y ya no se permite el flujo de corriente de una patita a la otra, por así decirlo, y esa resistencia pues ya no sirve. ¿Qué es lo que va a pasar por también el otro lado, no? O sea, su resistencia baja hasta tal punto que se pone en cortocircuito, se calienta, pum, se abre y ya esa resistencia pues ya no trabaja. Entonces, por lo general lo que se hace es medir la corriente en esas resistencias para también saber, por ejemplo, cuando una de esos equipos vaya a fallar, hacer el cambio sin necesidad de tener que exponer los elementos de conmutación, que en este caso serían los relevadores de estado sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí un control de temperatura y módulos de entradas y de salidas, pero el que me interesa que vean realmente es esto, ¿no? Esta es la figura, por así decirlo, esto que se ve aquí blanco, esto que está aquí, esto que ven aquí, esto es lo que nosotros conocemos como un aislador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este recibe, por así decirlo, una entrada analógica y del otro lado nosotros tenemos una salida analógica. Igual, aquí podemos poner, por ejemplo, de 0 a 10 volts y del otro lado tendríamos igual nuestra salida de 0 a 10 volts. Pero también la pueden configurar de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes, por ejemplo. Y eso que se hace que sea un poco más versátil, ¿no? Incluso hay algunos casos de aisladores para termopares en donde ustedes meten un termopar y además sirve como un convertidor y lo que hace es cambiar ese cambio en microvolts o milivolts, más bien dicho, convertirlo a un voltaje que sea más leíble o que sí esté dentro de la resolución, por ejemplo, de 12 bits.
de un PLC y puedan trabajar con 0 a 10 volts en lugar de con milivolts, ¿no? Que complicaría esa parte. Entonces, aquí que vamos a ver, esto de aquí es un módulo de entradas digitales, según yo. Y de este lado vamos a ver una base remota para entradas y de salidas que se comunica por medio de una red que se llama CAN. Aquí vamos a ver nosotros el aislador, clemas portafusibles, es decir, aquí nosotros tenemos fusibles. Esto es un relevador tipo clema muy delgado que puede conmutar sin problemas hasta 4 o hasta 6 amperes. Y estas son clemas que permiten hacer conexión entre unos equipos y otros. Y aquí lo que tenemos es un bus de 24 volts de corriente directa. Y estos que están aquí son los controles de voltaje, de temperatura, perdón. Es un control de temperatura. Y eso permite que sea muchísimo más estable la temperatura, delegas trabajo del PLC hacia otro elemento y se vuelve un elemento de control que es práctico porque en algún momento dado, si el PLC llega a fallar, el control de temperatura sigue funcionando sin ningún problema. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Estos son módulos de entradas y de salidas que están utilizados como, ¿qué es lo que van a ver aquí? Van a ver lo que habíamos platicado, ¿no? En esta máquina aquí ven los relevadores, igual aquí hay otro relevador, porque esto estaba controlado por un PLC, digamos que de electrónica específica, es decir, estos son los módulos de entradas y de salidas de un PLC fabricado por una persona que fabrica maquinaria, o por así decirlo, una organización que fabrica maquinaria. También eso llega a pasar, de repente compra una máquina, por ejemplo, España o Italia, y como tal no trae un PLC de marca Allen Bradley o Siemens, sino que ellos mismos desarrollaron su PLC. La máquina que tenemos nosotros aquí es una máquina que se llama Zika. Y esa lo que hace es hacer unas ranuras de misma distancia, tamaño, longitud y profundidad en un tubo de PVC muy, muy grande y muy grueso. Y eso implica cierta precisión y por eso se ocupa en esta parte el PLC, ¿no? Pero ellos fabricaron su propio control. Aquí el problema cuál es que de repente al fabricar ellos su propio control, a nosotros acá en México nos limitan para, por ejemplo, darle mantenimiento porque es un PLC que no vas a tener tan fácil acceso porque incluso el software ellos lo hicieron, ¿no? O ellos tienen su método o su programa para llegar a controlar todo este proceso y no es tan fácil conseguirlo. Y muchas de las veces no te lo sueltan tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Darle mantenimiento se vuelve complicado. Por esa razón, muchas de estas máquinas lo que se hace, pues simplemente es cambiar el PLC a un sistema de control mucho más conocido, como lo puede hacer Siemens, Allen Bradley, Omron, Mitsubishi o cualquier marca de PLC que ustedes quieran. Lo importante es que ahora ustedes tengan control en todo momento del proceso y que también puedan hacer, por ejemplo, no tanto modificaciones a la maniobra, pero sí puedan, por ejemplo, corregir fallas o ver fallas de mantenimiento, ver por qué no está entrando una etapa del control, si una secuencia está detenida por un sensor o si, por ejemplo, no se está leyendo correctamente algún valor de una entrada analógica o la salida analógica sí está dando valor, pero ya al estar dañada, pues simplemente no manda nada, ¿no? Porque muchas de las veces también eso pasa, que uno cree que todo está bien, el programa funciona, pero simplemente los circuitos que dan la salida analógica o que hacen precisamente la electrónica que hace que eso sea posible, pues está dañada y por esa precisa razón pues ya no trabaja la máquina o ya no trabaja como debería, ¿no? Aquí, por ejemplo, también llega a pasar esto. Esto que ven ustedes aquí es una computadora industrial de los años 70. Entonces, el tamaño es muy grande, es decir, esto es un conector de luz, digamos que una clavija de luz ordinaria como la que ustedes tienen en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, pues el tamaño de la clavija, aquí, esto es un fusible americano. Esto que se ve aquí es un fusible americano. Esto. Entonces, es, digamos que pequeño, y vean el tamaño de la fuente y vean el CPU y vean los módulos de entradas en este caso y de salidas en este caso, ¿no? Entonces el tamaño es bastante grande y considerable. Esto pertenecía a una máquina de extrusión de plástico y aquí el principal problema fue que si se quiere dar mantenimiento a esto y ya estaba dañado el CPU, ya esto no lo consigues, ¿no? O es muy difícil de conseguir, por ejemplo, el módulo de CPU de esta computadora industrial para esta máquina que es la marca de Cincinnati. Entonces lo que pasa es que esto se vuelve obsoleto y no le puedes dar mantenimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer?
se quita todo este módulo y se cambia, por ejemplo, por un PLC más actual, en donde tú ahora tienes que hacer el programa. Pero ese tipo de cosas, si a ti te cuestan trabajo, es decir, si la máquina estaba funcionando y deja de funcionar, no la vas a sacar en 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante considerar? Que si tú tienes este tipo de problemas en los cuales tú tienes un controlador muy especial o único, por ejemplo, en algunos casos son, por ejemplo, medidores de aceite o medidores de masa o medidores en cuanto a peso o medidores de espesor, todo ese tipo de controladores que son muy específicos, si tú no tienes la precaución de traerte refacciones para poder hacer el reemplazo de estas tarjetas, o por ejemplo, no tienes elementos suficientes para darle mantenimiento, para poder hacer un cambio de circuitos, para poder dar, por ejemplo, un mantenimiento electrónico más específico, como el cambio de algún elemento de control, un microcontrolador o demás, y si tú no tienes la posibilidad tampoco de cambiar una tarjeta completa como tal, porque ya no pudiste hacer el cambio en cuanto a componentes, entonces lo que pasa es que este tipo de fallas se van incluso a meses o incluso hasta años de que la máquina está parada. Y muchas empresas ahorita no lo pueden soportar. Tan solo pónganse a pensar que con la cuarentena de un mes y cachito desde el 17 de marzo, algunas empresas empezaron a verse afectadas luego inmediatamente, ¿no? Y otras que con 2 o 3 semanas que las hicieron cerrar, muchas de ellas incluso se fueron a la quiebra. Entonces imagínense estar parado por una refacción, lo que implica, la otra vez platicábamos con Diego y él les decía más o menos cuánto les cuesta un día de estar parados, ¿no? Ahora, conforme están más tiempo parados, pues simplemente lo que va a pasar es que cuesta más para ellos y en algún punto ellos mejor deciden cerrar porque de plano no es rentable seguir trabajando, pagando sueldos, sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio. Aquí se ve un poco más claro, incluso pueden ver la circuitería. Todo esto incluso es Trujol. Aquí se puede ver un poco mejor. Todas estas, por ejemplo, son portafusible americano, porque la máquina es americana. Aquí vemos los circuitos de control, que son optocopladores para las entradas digitales. Y vamos a ver aquí abajo también fusibles que protegen las salidas al elevador. Por lo general, estos módulos eran tanto de entradas como de salidas y lo que nos servían estos LEDs de diagnóstico para saber si sí estaban llegando las entradas y si sí estaban llegando las salidas. O si se estaban activando más bien las salidas, ¿no? Porque muchas de las veces el problema no es electrónico, sino es algún sensor que no se está activando o alguna condición que no se está prestando para que se haga el cambio. Precisamente por eso es importante que cuando ustedes crean o fabrican maquinaria, creen una pantalla de esta forma. ¿A qué voy con esto? En muchas de las ocasiones, al ser fabricante de maquinaria, es buena idea fabricar una pantalla en la cual tú tengas la capacidad de controlar todas las salidas que tengas en el equipo. Entonces, si ustedes ven de esta pantalla que está aquí, toda esta parte dicen Q1, Q3, Q2, Q4 y así sucesivamente. Entonces, y de aquí hacia acá, o sea, esta parte son puros indicadores como este, que nos sirven para determinar el estado actual de las entradas. Entonces, muchas de las veces es muy útil tener este tipo de pantallas. ¿Por qué? Porque en primera, cuando tú entras a esta pantalla, renuncias a la lógica de control establecida o haces un pequeño espacio en el cual el programa que tenía cargado el controlador, ya sea un PLC o un microcontrolador, se anula para que te dé permiso a ti de poder controlar individualmente cada salida y de verificar el estado de cada entrada sin tener que actuar sobre la lógica. Es decir, no te modifica ninguna característica de la máquina, no te enciende ninguna salida al activar ninguna entrada y no te obliga a dar otra combinación de entradas para ver si está bien o no una salida digital, sino simple y sencillamente tú presionas Q1 y se activa Q1 y ves que efectivamente esté bien tanto Q1 como la salida del PLC. ¿Por qué? Porque si directamente estás controlando la salida y tú ves que el relevador que tienes de control no se enciende, pues automáticamente está dañada la salida digital que estás presionando, ¿no? Y también pues puedes ver, obviamente, que si sí se enciende el relevador, pero lo que no se enciende es la parte después del relevador, pues obviamente hay algún problema después del relevador, ¿no? Pero el PLC está bien y está trabajando y está dando salidas, que también es complicado porque muchas de las veces, como los PLCs pueden estar en run y en stop, muchas máquinas a veces están detenidas porque el PLC se fue stop por un apagón
o por alguna condición normal, ¿no? Que el watchdog timer entró o algo por así, llegó a entrar y manda el PLC a stop. Entonces también eso es importante considerarlo. Igual, verificar el estado de cada entrada, porque muchas de las veces nosotros decimos que el sensor está dañado, pero no podemos corroborarlo. Así que con este tipo de pantallas lo que se hace es simple y sencillamente llegar a la máquina, activar el sensor y se debe de ver sin que modifique la condición de la máquina en ningún tipo. Es decir, simple y sencillamente lo que haríamos sería activar un LED y ese LED nos va a servir para determinar si o no está trabajando ese elemento que es un sensor y que por esa razón la lógica de control no se está llevando a cabo. No sé si me explico en esta parte o si hay alguna duda hasta ahorita. Profe, Sí, en la claro. parte de una computadora industrial, ¿qué es lo que debe de tener o por qué se le considera así? ¿Por qué se Mm, considera como una computadora industrial? Bueno, ajá. primero, como electrónico, no sé si alguna vez como persona ordinaria, porque todos lo somos, te has preguntado qué es mejor, si el box, por ejemplo, o la lucha grecorromana, o si un karateca le ganaría a un boxeador, o si alguna vez te has preguntado, por ejemplo, si alguien de lucha libre le podría ganar a alguien que entrena MMA, ¿no? Alguna vez todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Quién hubiera ganado si, por ejemplo, no sé, Conor McGregor o si Floyd Mayweather, ¿no? En una pelea callejera, ¿no? Eso es común. Nosotros tenemos ese dilema tal cual, y tú te preguntarás por qué estos ejemplos. Porque tú, por ejemplo, ahorita eres muy bueno usando microcontroladores. Y luego eventualmente en algún punto de tu carrera vas a empezar a ver PLCs. Y además tú ya viste FPGAs, ¿no? Y en algún punto de tu carrera también vas a ver DSPs. Y luego también estás viendo el LabVIEW. Y el LabVIEW se debe correr sobre una PC industrial. O sea, no se debe correr sobre una PC ordinaria, ¿no? Dicho, el LabVIEW tiene sus propias PCs. Y entonces de repente vamos a pensar así, este es el boxeador, el karateca, el que practica Muay Thai, el que practica Jiu-Jitsu y el que practica Sambo, vamos a pensarlo así. Y siempre está la comparación, ¿no? Ay, ¿quién es mejor este o este, no? O sea, ¿cuál es mejor? Si quién ganaría en una pelea, cuando simple y sencillamente cada uno es diferente y tiene un propósito, cada una de estas tecnologías tiene un propósito. ¿Qué pasa con las computadoras industriales? Ok, las computadoras industriales te permiten algo importante que es un análisis estadístico. Y eso puede ser tanto enfocado a calidad como a producción. Así como te puede hacer o te puede permitir hacer un manejo en tiempo real de producción, que ahorita vamos a ver esa parte. Y eso puede ser de producción o también te permite de mantenimiento. Y entonces también te lleva, ya cuando tienes el análisis estadístico, te permite hacer un control estadístico. Que esto está basado en aplicar, por ejemplo, las tecnologías que nosotros de control conocemos como adaptivo o predictivo o demás, ¿no? Entonces es ahí donde viene la parte de la PC industrial. ¿Por qué? Porque por lo general cuando vas a meter una PC industrial es porque tú tienes una máquina que no nada más está enfocada a que prenda motores y apague motores, ¿sí me explico? Sino que tú requieres, por ejemplo, un control en cuanto a calidad, producción, dar por ejemplo, una especificación en cuanto a mantenimiento para, por ejemplo, el control de aceite de los reductores, un perfil de temperatura adecuado. Cuando tú requieres, por ejemplo, una mayor precisión, por ejemplo, en la extrusión de plástico, cuando tú requieres no nada más realizar un control PID, sino realizar un control adaptivo en el cual, por ejemplo, tú estés sintonizando ese lazo PID constantemente para que el perfil de temperatura no se vea
afectado a pesar de que la resistencia está cambiando constantemente o de que tú realizas un cambio en las resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú pones un PLC, pues un PLC no va a poder. ¿Por qué? Porque el problema va a ser que de repente tú vas a darte cuenta de que el PLC está diseñado para procesos lentos. Y la PC industrial no. La PC industrial además tiene la capacidad de incluirte, por ejemplo, RPs, sistemas, por ejemplo, MES, que puede incluirte aquí, por ejemplo, bases de datos, OPCs, puede controlarte, puede tener más de 1000 entradas, 1024 entradas digitales o salidas digitales, más de 502 entradas analógicas o salidas analógicas. Entonces, lo que implica que es que ya te puede manejar una línea de producción completa sin ningún problema. Entonces, lo que pasa es que aquí es donde tú ves la aplicación de la PC industrial. ¿Por qué? Porque en primera, no es una PC como la que tú tienes en tu escritorio, ¿no? Muchas de ellas están basadas en Linux, muchísimas. Y muchas otras de ellas, lo que pasa es que tienen un sistema operativo, por ejemplo Windows, pero enfocado a esta parte industrial, en donde no tienen las mismas características de una computadora ordinaria. O sea, tú no puedes, por ejemplo, instalarle Grand Theft Auto 5, ¿no? O sea, es a lo que voy con esto. Pero sí te va a permitir, por ejemplo, tener un Windows Off al mismo tiempo de que tienes todos los programas para darle mantenimiento a otros equipos. Y entonces es ahí donde puedes hacer análisis estadístico, control estadístico, puedes manejar en tiempo real un perfil de temperatura en el cual sepas el valor de tus resistencias pues al momento, ¿no? O, por ejemplo, controlar, no sé, se me ocurre la pila de producción que tienes a partir de un sistema, un mes, en el cual tú recibas los pedidos ordenados directamente desde producción y la máquina te pueda decir en cuánto tiempo va a estar lista esa producción que tú acabas de almacenar o si hay un paro por así decirlo, por mantenimiento y darte una predicción de más o menos en cuánto tiempo podrías o en qué pedido actualmente vas. Que eso ya lo hace más interesante a que, por ejemplo, nada más controles encendido y apagado de motores o una secuencia que sí te da un producto final, pero también está limitado. ¿Por qué? Porque no te puede dar o decir en qué producción está, sino tal vez te pueda decir en qué dimensiones del producto tiene, pero no un manejo de una base de datos de clientes con pedidos, con hora de entrada y hora de salida, o de producto que llevas actualmente y cuántos te faltan por terminar. No sé si me explico la diferencia en cuanto a por ejemplo, una PC industrial a cualquiera de las otras tecnologías, ¿no? Porque obviamente, imagínate hacer eso con un microcontrolador. Pues simplemente es complicadísimo, ¿no? Porque tal vez sí lo puedes hacer, no te voy a decir que no. Pero imagínate el tipo de microcontrolador que tendrías que tener o la cantidad de microcontroladores que tendrías que tener para cumplir con esta demanda que te están pidiendo. No sé si me explico ahora. Sí, sí, entendí, profe. Perfecto, entonces es Um, Sí, te escucho, te escucho. ¿Y usted qué es más común que se encuentre de todo eso en la industria? Mira, en mi caso PLCs, pero también tiene que ver una cosa. Yo estoy muy enfocado a ese mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú preguntas, por ejemplo, esto mismo a Araiza o al Inge Rivera, pues a lo mejor el Inge Araiza te dice que a FPGAs y a lo mejor el Inge Rivera te dice que a microcontroladores, pero es porque cada uno está enfocado en un mercado que sí es el mismo para todos nosotros, pero por ejemplo yo estoy más enfocado a PLCs que a microcontroladores o a FPGAs. Entonces es aquí donde viene cada cosa, ¿no? Aquí hay una aplicación y como había un vendedor que nosotros teníamos que decía lo siguiente: la aplicación es como la esposa o como la novia. ¿Por qué? Porque ella es la que manda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu aplicación te requería una velocidad muy grande en cuanto a procesamiento de entradas digitales, a fuerzas tendrías que irte con uno de estos dos, de preferencia un DCP o en su defecto con un FPGA. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te encontrabas con que tú ya tenías controles de velocidad servo drive, que efectivamente el control lo hacen con un DCP.
y no lo hacen con un PLC como tal. O sea, el PLC se puede integrar a esta parte, pero solamente fue hasta hace unos años que se diseñaron PLCs con ciclos de procesamiento o ciclos de trabajo de a lo mejor 9 nanosegundos, que esto antes era impensable. ¿Sí me explico? Y se va reduciendo este tiempo a 1 nanosegundo, por ejemplo. Y esto sí ya empieza a ser interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general nosotros encontrábamos, o la mayoría de los PLCs que nosotros manejamos, el menor tiempo que nosotros podíamos encontrar era de 1 milisegundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente si tú manejas un encoder de 4096 pulsos por revolución a una velocidad de 3000 revoluciones, no, pues el PLC ni cuenta se da de que está girando. O sea, nomás recibe uno que otro pulso. Entonces es ahí donde ves cada elemento en su área. No sé si me explico en esta parte. Entonces yo sí me enfoco mucho a la parte de PLCs. Por eso, por ejemplo, yo tengo que manejar Allen Bradley, Omron, Mitsubishi. A veces me han caído unos PLCs tan raros que, por ejemplo, Hitachi tiene un PLC. Solamente me ha tocado ver uno o dos, a lo mucho. Me ha tocado conocer PLCs por ejemplo, Festo tiene PLCs. ¿Qué otros? Así raros. Pues los más raros siempre van a ser los que las propias empresas o fabricantes OEMs de maquinaria son los que ellos mismos hacen los PLCs. Son los más raros casi siempre. Entonces, sí me he encontrado con algunos casos así muy extraños, pero pues por lo general uno trata de manejar las marcas comerciales, ¿no? Que salen Bradley, Siemens, Mitsubishi, Omron. En mi caso, por ejemplo, yo soy distribuidor autorizado de Horner, de Omron, de Delta. Pero pues también he tenido que manejar, por ejemplo, PLC Direct, Unitronics, ¿qué otros? Festo, no sé qué otros se me ocurre. Fanuc, General Electric Fanuc, ¿qué otro? PLC Direct y demás, ¿no? Entonces, esa ha sido la razón de por qué en mi caso yo estoy más enfocado en esta parte. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que yo más veo, pues sí, yo lo que más veo son PLCs, ¿no? Incluso cada máquina que voy, por lo general, por lo que me hablan a mí es porque trae un PLC y el detalle es arreglar eso, ¿no? Porque hay un problema con ese PLC, entonces hay que buscar software, cables, ver la forma de comunicarse sin perder el programa, ver el diagnóstico, ver, por ejemplo, qué es lo que está haciendo el PLC, que esté en modo run, que sí tenga programa, poder debuggar ese programa y ver cuál es la condición que está haciendo que el PLC no trabaje, o si está dañando un módulo de entradas, un módulo de salidas, cómo conseguir refacciones, dónde encontrarlas, o cómo puedo, en el peor de los casos, sustituir todo lo que tenga ese PLC viejo por un PLC nuevo y que ellos ya tengan la posibilidad de darle mantenimiento. No sé si me expliquen esa parte. Sí, ¿Sí? ok. Profe, y por ejemplo, cuando a usted le llaman de que se necesita un mantenimiento para cierta máquina o que algo falló, ¿qué es Ajá. lo que usted se lleva, por decirlo así, en su caja de herramientas para el análisis, para Ok, mira. si se necesita reparar ahí? Muchas de las veces las fallas no te la van a decir, no te van a decir saber, no te van a explicar o decir qué es, ¿no? O sea, te van a decir, no funciona, pero no sé por qué. O sea, va a ser muy difícil que alguien te diga, no funciona el PLC. O sea, ellos van a creer que el PLC es el que no funciona, ¿no? Pero siendo sincero, es muy complicado que alguien te diga cuál es precisamente esa falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú qué tienes que tener en un maletín de herramientas para considerarlo, o sea, como ley, ¿no? Lo primero que tú tendrías que tener es un multímetro. Y te recomiendo que sea uno bueno, ¿no? Siendo sinceros, pues obviamente Fluke es adecuado. La serie 85 o la 87, ¿no? Un amperímetro de gancho. Un juego de desarmadores aislados. Obviamente de punta Philip y de punta plana, ¿no? O sea, de cruz, plano. Llaves Torx. Llaves Allen o hexagonales. Las Torx son las que son así. Las Allen son las que son así.
Matraca de 3/4 y de media. Juego de dados hay. ¿Esto qué implica? Tanto estándar como milimétricos. Necesitas, para el multímetro, pues un juego de puntas. ¿Qué más? Pericas o, ¿cómo le dicen? Llaves españolas. Necesitas pinzas de diferentes tipos, ¿no? Tanto mecánicas como de presión, como demás, ¿no? Necesitas lámpara, detector de voltaje. Necesitas llevarte elementos como por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame pensar. Bueno, pensando en pinzas, pues necesitas pinzas para ponchar, para pelar cables, pinzas mecánicas, de corte y ¿qué más? De punta. Profe, ¿cómo son las pinzas mecánicas? Las pinzas mecánicas son como, déjame mostrarte, más fácil. Dame un segundo, ¿eh? Son así. No sé si las pueden ver. Sí, profe. Son como estas, ¿no? Que se pueden ajustar. De hecho, pues la ideal es que tengas esas o una como estas, ¿no? Denme un segundo, ¿no? Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Noé, ¿cómo estás?
Ya, una disculpa. No sé si sí queda claro, por ejemplo, este es un buen juego de pinzas que podrían, por ejemplo, ustedes tener. Trae las pinzas de punta, de corte, unas pinzas que le dicen de electricista y las pinzas mecánicas, por ejemplo. Sí, profe. Ok, gracias. No, ¿de qué? También, por ejemplo, también trae el cautín. Eh, Eso es en cuanto a herramienta, ¿no? Si tú te vas a pensar en lo que es, por ejemplo, software, muchas de las veces tienes que preguntar cuál es el equipo que tú creen o que ellos creen que está mal. Y muchas de las veces te van a considerar que son dos cosas, ¿no? O es el control, que es el PLC, y pides que te manden una foto del PLC, vamos a pensar, ¿no? Y donde puedas ver el número de parte del PLC. Ahora, tienes que considerar que muchas de las veces no van a saber ni qué es número de parte ni qué es PLC. Entonces les pides fotos de la máquina a detalle. Y otras muchas veces sí te van a decir, este es el PLC, esta es la marca y este es el modelo, ¿no? Entonces tú ya te llevas el cable que necesitas para ese PLC o de plano le dices, ¿sabes qué? Es que necesito conseguir la interfaz, ¿no? Pero obviamente eso pues trae un costo para el cliente o muchas de las veces si tú lo quieres absorber, pues ya te sirve para dar servicio, ¿no? En mi caso, pues yo casi siempre compro las interfaces porque en algún momento me van a servir para darle mantenimiento a alguna otra máquina, ¿no? Ahora, si también es un PLC súper raro, pues la verdad no tiene caso que la compre porque va a ser el único que voy a tener. Entonces a mí no me conviene tener nada más para ese PLC. Mejor que el cliente lo compre y ya me la presta cuando quiera que le dé mantenimiento. Y si es un variador, pues lo mismo, ¿no? A veces se ocupa software, hay que ver si ese software es gratuito o no. Y lo mismo pasa con el PLC, hay que saber si es gratuito o no. Y si es gratuito, pues ya lo que pasa es que tú decides si lo compras o no, considerando que pues si es tu único cliente, tal vez para ti no sea tan rentable el que tú lo compres, ¿no? Sino es más rentable que el cliente lo compre. No sé si me explico. Sí, profe. Incluso, por ejemplo, ahí se ve en el video cómo activamos nosotros las salidas. Y la idea, pues, es que podamos nosotros controlar la salida sin afectar nada de la lógica del programa para que la máquina no haga movimientos inesperados, sino simplemente corroborar que cada salida esté trabajando, ¿no? Y considerar lo siguiente, bueno, nosotros por lo general vamos a tener etapas que son autocopladas, incluso en los PLCs. Y eso implica que puede haber tanto retrasos en la señal, porque obviamente va a pasar por diferentes componentes antes de llegar al punto de control. Y eso implica que vuelva a ser incluso complicado el considerar eso, ¿no? Y no nada más tenemos esa parte para la etapa, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver para digitales, pues cómo lo haríamos con optocopladores. También lo podemos hacer con, en este caso, transformadores, ¿no? Para la parte de señales analógicas. Porque al final de cuentas, si un transformador se satura, pues del otro lado, pues tendríamos una señal completamente digital, ¿no? Y esa señal digital se puede meter incluso a un operacional en forma de comparador o en algún momento dado, si nosotros vamos a tener una señal que es periódica, se puede meter al transformador, hacer la reducción y con eso ya nosotros podemos hacer con un operacional un amplificador inversor o no inversor o un seguidor de voltaje para nosotros poder meterlo a la parte de control, ya sea en el PLC o en el microcontrolador o FPGA y demás. No sé si me explico con esto. Aquí, por ejemplo, también tenemos la etapa que es de salida del microcontrolador, va, de hecho, del puerto B del bit 4 va hacia unos transistores muy simples, en donde tenemos un divisor de voltaje que llega hacia el transistor. Observamos obviamente la configuración que todo el tiempo hemos utilizado, donde nosotros además con esta resistencia nos aseguramos de cumplir con la corriente de fuga y evitar problemas de calentamiento en el transistor y que no haya ningún problema no más adelante con respecto a esta parte, ¿no? Entonces, es interesante porque al final de cuentas, pues es una configuración que siempre hemos utilizado y que sí se puede ver usada en la vida real. No sé si hasta ahorita hay alguna duda en cuanto a esta presentación. Ok, entonces, vamos a pasar a la siguiente.
para ver la parte de teoría. Y vamos a ir con esto, ¿no? Que es mantenimiento productivo total. Entonces, vamos a hablar de esto, que es una filosofía como tal, que está compuesta de diferentes actividades que van a estar ordenadas. Y muchas de las veces este tipo de filosofía te ayuda a crear capacidades competitivas en la empresa, donde la apliques, obviamente, y permite eliminar de forma más detallada, más rigurosa, deficiencias que tú vas a encontrar en tu proceso. ¿A qué voy con esto? Normalmente lo que ustedes van a encontrar es la implementación de ese tipo de filosofías en un poco de empresas un poco ya más maduras, no en una empresa que recién se acaba de crear. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual el crecimiento puede ser perjudicial si no es controlado. Es decir, se crece tanto que ya no se tiene control a veces del personal o de inventarios o de procesos o de producción o de calidad. ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros debemos encontrar diferentes filosofías para poder trabajar y una de ellas es la de mantenimiento productivo total, que no es como tal una definición concisa en cuanto a un elemento, sino es una estrategia. Y siempre va a estar considerada como una estrategia porque en realidad es una serie de actividades, no es una sola actividad como tal de mantenimiento, sino es una serie de actividades que nosotros vamos a crear como una lista a hacer que nos va a permitir crear, digamos que competencias, y eso permite ir eliminando diferentes desperfectos que se van a traducir, por ejemplo, en reducción de costos, en mejorar tiempos de respuesta, es decir, que yo tenga un producto más pronto en el mercado, o no nada más en el mercado, sino que pueda acabar una producción más rápido, de forma rápida y ordenada, tener confiabilidad en cuanto a lo que son los suministros o la materia prima con la cual yo voy a trabajar. Obviamente mejorar la calidad de vida de las personas a través de darles una mayor capacidad de manejar información o un conocimiento mayor de la máquina o un conocimiento mayor de sus habilidades y una mayor confianza en ellos. Y obviamente mejorar su ambiente de trabajo y tener al final de cuentas una calidad de productos muchísimo mayor al final de mi proceso, que eso es lo que implica realmente el éxito o no de mi producto, ¿no? La calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que está definido por un instituto japonés con 3 vertientes: 0 pérdidas, 0 defectos y 0 accidentes. Entonces, muchos indicadores de lo que hablan sería de conservar estos 3 indicadores siempre en 0. Es decir, no tener accidentes, que nuestros productos obviamente no haya pérdidas por detalles de mantenimiento y obviamente es que también no haya defectos en nuestro producto. Entonces, lo que implica estas tres indicadores es que nosotros obtengamos productos y servicios de alta calidad con el menor costo fijo posible y cuidando, obviamente, la integridad de la empresa como tal, y no tanto de la empresa, sino de los trabajadores, de los operadores, de los encargados de mantenimiento, de producción y demás. Entonces, eso implica un ambiente de trabajo sano. No nada más es el que la máquina siempre esté trabajando las 24 horas. No importa que el operador se sacrifique su vida o su tiempo o su trabajo, sino que yo tengo un operador que durante 30 años ha manejado esta máquina en perfectas condiciones, ha requerido el mantenimiento básico, pero no ha requerido un mantenimiento mayor como tal, debido a que el operador le interesa que su máquina esté trabajando porque él está feliz trabajando en esta empresa. Por eso les digo que no es una estrategia como tal en la que solamente se haga una acción, no. Se tiene que hacer muchísimas acciones para poder llegar a un punto en el cual el operador incluso sea el encargado y el responsable de la máquina y se sienta como algo importante o como tomado en cuenta, más bien dicho, para que él pueda crear estrategias que le permitan darle un mayor aprovechamiento de los recursos que tienen en la máquina, ¿no? Y hablando precisamente de eso, lo que buscamos pues es aumentar la eficiencia. No es tanto que produzcas más, no, sino ser más eficiente cada proceso. Es decir, por ejemplo, pensando en sacar lo mismo, pero reduciendo costos. ¿Sí me explico?
o teniendo una plantilla personal de personal más ajustada a lo que realmente tú requieres, porque a lo mejor tú antes tenías 15 personas para sacar un producto y a lo mejor no, tú puedes ajustar a tener esas mismas 15 personas, pero ya sacas 15 productos. Y eso implica que redistribuyes tu personal o tu plantilla para no tener que estar teniendo, pues, digamos que 15 personas en un solo punto, sino distribuirlas y hacer algo más eficiente. Y es precisamente lo que les hablaba, ¿no? Es decir, lo que se busca es que todos los sistemas que tengamos sean más eficientes y eliminar la mayor parte de pérdidas, pero esto va a requerir no nada más de que, por ejemplo, los de producción se pongan a trabajar, o que los de mantenimiento siempre estén disponibles, o de que los operadores siempre tengan ganas de trabajar y los lunes no estén crudos, ¿no? Porque sí pasa. O de que hubo partido de León y no pasa nada, no haya ningún peligro de que nadie llegue crudo o de que simplemente no llegue. Esto implica de que si yo quiero habilitar o alcanzar, más bien dicho, la mayor eficiencia, requiere un compromiso de todos, es decir, desde el operador hasta el administrativo principal o el gerente de planta, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema y como les decía, el operador se queda, el de mantenimiento se queda, el de producción se queda, pero el gerente de planta dice, pues ya me voy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno piensa, y es normal, ¿no? Es natural. Pues si al dueño de la empresa no le importa, pues a mí ¿por qué me va a importar? ¿No? Yo acabo mi turno, me voy el que sigue, ¿no? Y eso es una cadenita que va a pasar o que se va a traducir en que al que sigue tampoco le importe y al que sigue tampoco le importe y así sucesivamente hasta que encontremos que pues realmente no le va a importar a nadie, ¿no? Entonces eso es complicado y es lo que nosotros podríamos llegar a encontrar en una de las empresas. Regálenme un segundo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora nosotros nos encontramos que de repente hay empresas que tienen la ISO 9000, ISO 9001, en cuanto a mantenimiento ISO 20000, que están alineados a un estándar, a la CUEPES, a algo más. ¿A qué se debe esto? Bueno, es que actualmente la calidad no se mide en cuanto al producto, es decir, ya no vas a tener una conformidad del cliente porque el producto se ve interesante o porque se vea bonito o porque se vea curioso, no. La calidad va a estar basada en un estándar. Y por esa razón las empresas lo que buscan es estar asociadas o tener o cumplir con cierto estándar, como por ejemplo llega a ser el ISE, el ISO, o por ejemplo nosotros, cuando nosotros hacemos diagramas, nosotros nos basamos en un estándar como el ISE y que cumpla con esa parte. O por ejemplo, cuando ustedes van a ver la parte de redes, pues que esté, por ejemplo, con COVID o que cumpla con cierto estándar para que todo el tablero, por ejemplo, o todo el rack o todo lo demás cumpla con cierto estándar porque eso para el cliente se ve traducido como calidad, no tanto como porque se vea bonito o porque los cables estén bien peinados o porque el cable esté muy padre o se vea padre o que sea flexible o demás, no. Mientras cumpla con cierto estándar, entonces podemos decir que es calidad. Por esa razón ahorita muchas empresas se dedican a conseguir el ISO, a conseguir COVID, a conseguir diferentes estándares que permitan pues ahora sí que al producto ser confiable, que eso es lo que requieren, confiabilidad. Entonces, disculpen, ¿eh? Disculpen. Les decía que para sobrevivir una empresa y que sea considerada como competitiva, lo va a lograr obviamente si tiene costos competitivos. ¿A qué quiere decir? Un ejemplo muy simple, ¿no? Ustedes ahorita, por ejemplo, dentro de las peticiones que más hay, es de que se baje la colegiatura por la sencilla razón de que, por ejemplo, no se usa el agua, no se usa vamos a pensar gas,
no se usa luz, no se usan las instalaciones como tal. Y uno puede pensar, bueno, sí se reduce en parte considerable el uso de estos y por lo tanto eso se debería de ver reflejado en la colegiatura, ¿no? Vamos a pensarlo así. Sin embargo, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Cada contrato de luz, en la tensión en la que está la universidad, tiene un costo fijo como tal. Es cierto que la demanda es una parte importante de la factura eléctrica, sin embargo, hay un costo fijo que está representado que no va a bajar por el hecho de que ustedes no vayan. O sea, se sigue pagando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si de repente la Salle dice, ok, no lo pago, pues simplemente se queda sin luz. Y ustedes pueden pensar, bueno, ahorita no la necesita, tal vez, pero hay administrativos que siguen yendo a trabajar o que siguen estando ahí para cumplir con ciertas funciones. Además, la universidad tiene que estar abierta hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Ok, vamos a pensar con el agua. Está bien, no se usan los baños. Vamos a pensar. La universidad se tiene que limpiar. Y obviamente para limpiarse, pues tiene que haber agua. Y obviamente para que alguien la limpie, pues tiene que haber personal que la limpie. Y los salarios siguen siendo un costo fijo. Entonces, ese tipo de cuestiones que son costos fijos siguen existiendo. Y como tal, no es que ya desaparezcan porque ustedes no vayan. Siguen estando y siguen estando ahí. O sea, no defiendo la universidad, claro. Simplemente lo que comento es que hay costos fijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las empresas? Elaborar un producto trae costos fijos. Ejemplo, elaborar una hoja de cartón trae costos fijos. Agua, luz, gas, personal, mantenimiento, refacciones y demás, que van a estar ahí presentes y que van a existir por cada uno de esas hojas de cartón que hay. Es decir, una hoja de cartón va a haber un punto en el cual a ustedes les digan cuánto cuesta y qué es lo que pasa. Si una empresa logra reducir esos costos fijos y logra fabricar un producto que siga estando bajo ese estándar o esa norma, entonces se puede considerar como una empresa que es exitosa porque su costo fijo es menor y obviamente se vuelve muchísimo mejor, o no mejor, sino cumple con el estándar, ¿no? Muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? No sé si, por ejemplo, han probado algunos restaurantes o algunas cadenas de pizza, por ejemplo, que al principio están muy buenas, muy, muy buenas, o sea, van, consumen y es muy bueno el sabor, buena la calidad, la ración, y después de un tiempo, ya pasó, vamos a pensarlo, un año, ya no saben igual. ¿Por qué? Porque ellos buscan sacar lo mismo o incluso hasta sacar más, pero reduciendo ese costo, por ejemplo, en queso o en salsa o en, vamos a pensar, en masa o en lo que sea, ¿no? O hasta en personal. Y entonces el sabor cambia, pero ellos dicen, bueno, es que está igual, ¿no? Pero es porque buscan reducir esos costos fijos para, pues obviamente tener, pues una mayor competitividad, ¿no? Porque a lo mejor después llega y se les pone un Little Caesar que saca la pizza en 80 pesos y saca como producción industrial, vamos a pensarlo así. Y ellos tienen que competir una pizza igual, de mismo tamaño y todo, pero ellos la venden a 120 y Little Caesar la saca vamos a pensar, a 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente obviamente se va a ir por la de 70. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a encontrar que esa empresa, pues en algún momento dado, si no puede reducir sus costos fijos, pues va a perder. ¿Qué era lo que pasaba antes de que llegara Little Caesar? Pónganse a pensar. Domino's vendía las pizzas a 200 pesos, 250, empezaban a subir un montón. Empezó a llegar Little Caesar y entonces las pizzas tuvieron que bajar hasta el punto en que ahorita te compras una pizza en Domino's por 140. Y en Little Caesar también te puedes encontrar una por 140. O hay unas que hasta en 90 pesos en Domino's, ¿no? Si tú vas por ellas. Entonces eso implica la reducción de costos. También, ¿qué es lo que implica? Bueno, nosotros tenemos que encontrar una buena gerencia y lo más importante, sistemas. Si no hay sistemas, esa empresa eventualmente va a quebrar o obviamente se va a ver perjudicada por otras cosas. Ejemplo, no sé si se han fijado que muchas de las veces en Burger King
o en una cadena importante como Kentucky o la que ustedes quieran, la que les guste, viene un letrero a la salida que dice que si no te dan tu ticket, tu compra es gratis. ¿Por qué razón va a existir eso? Porque es muy simple. ¿Qué pasa si el empleado registra nada más 10 ventas, pero en realidad hizo 20? ¿Hay forma de que lo sepan como tal? Pues no, porque él puede decir, es que se echaron 10 carnes a perder. Y sabes que las ventas están muy malas. Pero si tú pides un ticket, ¿qué es lo que pasaría? Si tú pides un ticket, pues obviamente te tuvo que meter a un sistema y en ese sistema, al darse de alta en una base de datos, alguien más, un supervisor, tiene acceso a esa base de datos y se sabe o se da cuenta de que se vendieron 20 en realidad de 10. Entonces, por eso los sistemas son importantes. Número 2. Hay otros, por ejemplo, en los restaurantes como primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir? Tú compras 10 jitomates y el jitomate pues es perecedero. Si tú lo compras y no lo usas y luego te llegan otros 10 jitomates del día siguiente y tú sacas primero esos últimos 10 jitomates, los primeros que compraste pues se te van a echar a perder. Y si tú los sirves en una hamburguesa o en una torta o en lo que tú quieras, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El cliente se va a dar cuenta de que el jitomate está pasado y muy probablemente no te compre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, tú compras una máquina, trae un PLC S7300, o sea, un PLC que ahorita ya es viejo. Y tú jamás te diste cuenta de que ese PLC era viejo. Pasan 3 años, 4 años, la máquina va perfecto. Pasan 10 años, la máquina tiene su primera falla. Y te das cuenta de que lo que se fue es un módulo de salidas digitales que ya no venden, que ya no puedes conseguir. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, simple y sencillamente lo que va a pasar es que tu máquina va a estar parada y vas a tener que buscar en Mercado Libre o en algún proveedor que en algún lado tenga algo de ese módulo, o en eBay o en Alibaba, alguien que tenga ese módulo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes sistemas, tú lo que haces es muy sencillo. Tú llegas, ves lo que posiblemente vaya a estar obsoleto en poco tiempo, lo compras, lo que no puedas conseguir en poco tiempo, lo compras, lo guardas en un almacén y viene el problema número 2. Algunas de las veces ustedes se van a poder encontrar en Mercado Libre multímetros Flug de la serie 87 versión 5 en 3,000 pesos. ¿Sí me explico? Cuando esos multímetros en mercado, o sea, en precio normal, están entre 25 a 16,000 pesos, vamos a pensarlo así. ¿Cómo es posible que ustedes puedan encontrar un vendedor que vende 10 u 8 en 3,000 pesos? ¿Por qué creen que eso pase? Los reparan, los compran el taxi y los reparan. Lo roban, ¿no? Exacto, se Se los roban. roban. Es nuevo, viene en caja. ¿Qué es lo que pasa? General Motors compró 20, vamos a pensarlo así. Los mete al almacén. Y el operador dice, ¿sabes qué? No se han usado en tanto tiempo. No los damos de baja, sino simplemente no están ahí y los lleva y los vende. Si no tienen un sistema en el cual registraron la entrada y obviamente la salida o dada de baja de esos componentes, ni se dan cuenta las empresas de que los tenían y se vendieron. Y ya, así ustedes pueden encontrar PLCs, multímetros Flug, amperímetros de gancho en un precio que no son como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues de repente lo que van a ver es que basado en un sistema en el cual tú tengas entrada y salida irresponsable, eso va a ser más complicado y no va a ser tan fácil de que te roben un multímetro a ti. A menos de que se robe en el transporte antes de que llegue a la planta, ¿sí me explico? Por eso los sistemas tienen que ser tan importantes en este aspecto. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. No, profe. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué es otra cosa que es muy importante? Una disculpa, es el Google. ¿Qué es otra cosa que sea tan importante? Muy simple. Lo que es importante, es muy sencillo, es considerar las entregas a tiempo y aplicar los conceptos de una filosofía. Por ejemplo, van a encontrarse en algunos casos con la filosofía de las 5 S, la de Seiketsu, Seiri, quién sabe qué, que es mantener tu lugar limpio, mantener tu lugar ordenado, no distracciones, no demás. Entonces,
se encuentran que si una empresa aplica una filosofía, como en este caso sería la que estamos viendo, mantenimiento productivo total, se vuelve competitiva. Porque entonces, ¿qué pasa? Pues si no tienes 0 pérdidas, 0 defectos y 0 accidentes, significa que todo el tiempo estás funcionando bien y puedes entregar a tiempo. Y es aquí donde viene el concepto de JIT o de Just in Time. Es decir, tú puedes predecir en cuánto tiempo vas a entregar un producto. Un ejemplo, a ustedes llegan otros de Merca y les dicen, oye, hazme un producto en el cual yo tenga, por ejemplo, una idea, ¿no? Que yo ponga mi mano y se active, no sé, un refrigerador de cervezas, ¿no? En el momento en que yo ponga mi mano y me diga, o me llegue a mi celular cuántas cervezas tengo, ¿no? Porque son los productos que a veces les piden de Merca, ¿no? O un horno que pueda calentar y enfriar al mismo tiempo, ¿no? O una casa inteligente que te diga quién está dentro y quién está fuera de la casa, en qué habitación están y demás, ¿no? Que son productos que a lo mejor ellos prometen y que ustedes los pueden fabricar. Entonces, muchas de las veces lo que pasa es que ustedes les dicen, sí, te lo tengo en un mes, y ellos te dicen, no, yo lo quiero para en una semana, pero pues ¿cuánto me cobras? Ustedes ya les ponen un precio y ahí se están desvelando y a veces lo consiguen, lo entregan y ya. Pero muchas de las veces no les alcanza el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Ni modo que le regresen el dinero, ¿no? Porque ya trabajaron. Pero ustedes prometieron una fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo extrapolas a la parte de afuera, entonces vienen los contratos y las penalizaciones. Entonces, una empresa grande, ¿qué es lo que hace? Para evitarse que eso le pase, te pone un contrato en el cual tú firmas ciertas condiciones y una de ellas es muchas veces el tiempo de entrega. Entonces, de repente a mí me ha tocado estar bajo amenaza de demanda si no acabo en una fecha, ¿sí me explico? Y de repente faltando 2 días para ese plazo o 3 días para ese plazo, programando para poder evitar que eso pase y entregar a producción piloto. Y entonces esto se empieza a complicar y uno se estresa. Y si ustedes creen que entregar un examen con Ricardo con fecha de entrega mañana es complicado, imagínense uno con demanda, porque los puede demandar, no sé, General Motors o Mazda o algo, si ustedes no entregan un producto mañana. Ahí sí, para que vean, ahí sí hay presión, y no la presión que ahorita ustedes sienten, por ejemplo, porque vayan a sacar un 0, porque nada que ver, ¿sí me explico? Y entonces es ahí donde sí se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque dentro de esas penalizaciones pueden ser penalizaciones que de plano ustedes los vuelvan obsoletos. ¿A qué voy con esto? Que los haga cerrar su negocio por completo. Y es ahí donde empieza a complicarse esa situación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ellos tienen que entregar también, por ejemplo, partes a otra ensambladora o partes a otro componente o partes a otra empresa que también los tiene penalizados a ellos, pero ellos se deslindan a través de que tú no pudiste cumplir con esa parte. Entonces es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque una empresa se considera exitosa siempre y cuando realices también tus entregas a tiempo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver lo siguiente. Primero, casi todas las empresas aplicaban esta filosofía de los sistemas de calidad, que eran las 5 M's, que es la mano de obra, los métodos, la materia prima, el medio ambiente y las máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ustedes es donde se van a encontrar lo siguiente. Hay empresas en las cuales lo importante es mi ganancia. Siempre va a ser así. Entonces, no le doy mantenimiento a las máquinas. ¿Va? No le das mantenimiento a las máquinas, no pasa nada. Tú dices, bueno, es que son máquinas, deben de estar trabajando y no considero las máquinas como importantes. ¿Va? Después de un año de trabajo intenso donde no le diste mantenimiento, te puedo asegurar o les puedo asegurar de que cualquier máquina, la que sea, se va a ver completamente dañada. Porque las máquinas requieren mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que eso es un costo fijo. ¿A qué voy con esto? Las instalaciones de la universidad, a pesar de que no se usen, requieren mantenimiento, limpieza, verificar que estén bien, que no haya ningún problema. Y entonces eso requiere un costo. ¿Por qué? Porque requieres personal de mantenimiento. Y hay veces quien dice, pues no le inviertan a esto, porque hay dueños de empresas que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué le doy mantenimiento a esta parte? No, no tiene caso, olvidemos esto no es importante. La máquina va a seguir trabajando y de repente, ¡pum!, a la máquina se le dañó un acople, o la máquina nunca se le puso aceite a un reductor,
O a la máquina, por ejemplo, nunca se consideró el perfil de temperaturas para el husillo y ¡pum! Se tronó el husillo por completo y la máquina deja de trabajar. Y sí, tú estabas muy enfocado en tu ganancia y de repente 1 o 2 meses parados y ¡pum! Tu ganancia es de cero. Y como nunca te previste de ahorrar para esta parte, te vas a tiempos de entrega en lugar de unos 2 días o 3 días hasta 4 o 5 semanas. Y hay clientes que no te van a esperar. Profe, y ¿Sí? una pregunta, por ejemplo, esos tipos de mantenimientos, ¿cada cuánto tiempo se dan en las máquinas? ¿Qué tienes que No sé. considerar? Primero, ¿qué elementos tienes? Si tienes, por ejemplo, controles de velocidad y motores de corriente alterna, tú tienes que considerar que el motor de corriente alterna eventualmente se va a dañar porque trae variador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que hacer, por ejemplo, una inspección de valeros. Tú tienes que hacer una inspección de temperatura y de consumo de energía. ¿Cada cuánto tiempo? Hay empresas que lo hacen diario. Hay empresas que lo hacen una vez a la semana o una vez al mes. Pero tiene que ser periódico y tú tienes que estar conociendo cada cuánto tiempo vas a ver un cambio en eso, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si tú lo monitoreas más seguido, pues vas a tener un perfil más constante. Si tú lo monitoreas una vez a la semana, pues es un perfil con menos definición. Igual una vez al mes y una vez al año, pues va a ser distinto, ¿no? Porque de un año para el otro pueden cambiar muchísimas cosas. No sé si me explico. ¿Qué es lo que pasa? Velo así. Tú ves a una persona, te ven a ti de pequeño, ¿no? A los 5 años. Y te dicen, ay, oye, estás bien chaparrito, vamos a pensarlo así, ¿no? Y luego te vuelven a ver en 5 años. Oh, ¿qué te pasó? Estás gigantesco. Pues obviamente si te vieron una vez hace 5 años y te ven otra vez después de 5 años, pues obviamente creciste un montón. Pero si te van a ver diario, pues ni se dan cuenta de que creciste o si engordaste o enflacaste, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las máquinas. Y uno tiene que estar al pendiente, pues precisamente de esa máquina. Motores, por ejemplo. Electroválvulas, lo mismo. Temperaturas, funcionamiento, corriente. Potenciómetros lineales también, desplazamiento. Por ejemplo, si tienes motorreductores, obviamente el desgaste se debe de ver no debes de llegar nunca a ver espurias metálicas en el aceite. Debe de haber un tipo de aceite que se le debe poner y debe de haber una temperatura en el aceite que debe de poner. La resistencia es lo que ya platicábamos, ¿no? La corriente de consumo y que siempre esté estable, que no esté variando, que no esté oscilando. Vamos a pensar en otro actuador, por ejemplo, como sensores o termopares, que te estén marcando constantemente temperaturas adecuadas, ¿no? Entonces eso es donde tú tienes que considerar el tipo de máquina que tienes, los actuadores que tienen y cómo deben de trabajar. No sé si me explico en esa parte. Sí, profe. Entonces, como tal, ¿quién establece el periodo de cada cuándo? Pues tú lo vas a establecer. Y hay gente que de plano dice, no, pues yo no la reviso hasta que truene. Es como quien va al doctor hasta que de plano ya se siente bien mal. No sé si me explico. Puedes ir una vez al año, esa es la verdad. O tú puedes ir una vez al mes. Y tú dices, bueno, a ver, vamos a pensar. Si voy una vez al año me va a costar, ¿no? Si voy 2 veces al año, me va a costar 2 veces, ¿no? Si voy 3 veces al año, voy a gastar 3 veces en un doctor. Si voy 4 veces o 5 veces, me va a gastar. Pero en 5 veces que tú fuiste, hay más posibilidad de que te detecten una enfermedad terminal a que si tú vas una vez cada 5 años. Y puede ser que cuando tú vayas ese 5 años, te gastes lo mismo que 5 o 7 veces más. O que ya tengas un problema con una enfermedad terminal. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las máquinas? Exactamente lo mismo. Si tú no les das mantenimiento, si tú no las checas, pues sí, puede ser que trabajen hasta un punto en el cual, pum, truenen. Y me ha pasado que hay fábricas de plano que la máquina está para el perro al año de que está trabajando porque no se le dio mantenimiento. Porque el dueño consideró que como son máquinas, pues trabajan, no sienten, no nada, pues órale a trabajar. Y ya. Lo mismo pasa con la mano de obra. ¿Por qué? Porque está muy relacionado. ¿Quién es quien va a operar pues, la maquinaria, la mano de obra? Y para esto hay dos detalles muy importantes que se consideran, que es, o que yo he visto, ¿no? En mi experiencia personal, comedor y un baño.
Esto yo considero que es lo mínimo que debe de tener una empresa para su mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces a mí me ha tocado llegar en donde el comedor es un pedazo en el piso, o simplemente no hay, come donde puedas y donde haya, ¿no? Pero no comas dentro de la planta, porque si comes dentro de la planta me vas a dañar una máquina. Entonces come donde quieras. Y terminan comiendo en la calle. O sea, traen su lonche, y no tienen dónde calentar, no tienen nada, simplemente come donde puedas, porque pues no es mi problema, ¿no? Tú eres el que tiene que comer, no yo. Y come parado si quieres. Y come donde tú quieras, a mí no es mi problema, no es mi detalle. Y dos, me ha tocado llegar y el baño literalmente es un hoyo en el piso. Así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mensaje que tú mandas a tu mano de obra es que a ti te vale madre, perdón, pero es cierto, tu mano de obra, que tú no las consideras como personas como tal, sino como un recurso. No sé si me explico en esta parte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente vas a tener una rotación muy alta de mano de obra. ¿Por qué? Porque va a llegar otra empresa, que es lo que está pasando con la empresa familiar. Llega, por ejemplo, General Motors, llega Mazda, llega Michelin, donde les ponen un comedor decente, donde la comida es pues, de buena calidad y se les puede ir descontando de su salario o no tienen que preocuparse por llevar comida, muchas de las veces se les incluye en su salario. O donde hay programas de capacitación, donde hay programas en donde simple y sencillamente ellos pueden tener una guardería donde llevar a sus hijos, donde pueden incluso tener facilidades en una escuela, donde incluso pueden tener un baño en el cual se puedan sentar, ¿sí me explico? Y tomarse sus 5 o 10 minutos para ir al baño y no estar pues de cunclillas esperando a que no se embarren o ver con qué se limpian, ¿sí me explico? Porque eso pasa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se les da un trato humano, pues ellos simplemente valoran el lugar en donde están. Y eso es muy común aquí en la empresa familiar. Que de repente, pues es si quieres ven y si no quieres no vengas porque detrás de ti viene otro más. Y muchas de las veces no es cierto. ¿Y qué es lo que está pasando con la empresa familiar? Está perdiendo mucha gente porque simplemente se van al sector automotriz y prefieren irse al puerto interior porque el puerto interior les ponen transporte, les ponen baño, les ponen comedores y les pagan lo mismo que les pagaban y están fuera de la ciudad, pero tienen esas facilidades que una empresa familiar no les puede dar. Y es la parte que es complicada entender por qué, porque ponerles un buen baño y porque ponerles un buen comedor y porque darles facilidades de horario implica costos. Y lo que les decía, una empresa exitosa está basada en reducir sus costos fijos. Y es ahí donde viene el eterno pleito de cómo le voy a hacer. Pues sí, te lo plantean todo muy ideal, ¿no? Yo les platico en la clase, donde sí, obviamente tengo que darles un buen baño, tengo que darles un buen comedor. Pero ¿cómo le hago si mi producto le gano bien poquito, no? Y es ahí donde vienen ese tipo de peleas, o es ahí donde viene esa parte, ¿no? En donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es un sacrificio a lo mejor, en donde ustedes, ahí viene la razón de lo que ustedes dicen, ¿no? Va, yo me comprometo contigo si tú bajas la colegiatura, porque también yo tengo problemas para conseguir ese sustento y pagarte a ti para que tú puedas dar lo mismo. No sé si me explico. Es ahí donde viene esa consideración en cuanto a la mano de obra, ¿no? Ver que, pues obviamente esto corresponde a un ser humano y ese ser humano tiene necesidades, tiene cuestiones que tienen que ser consideradas pues, como parte de mi empresa también, no nada más como problemas para él. No sé si me explico hasta aquí y hasta el momento en esta parte. Sí, profe. Profe, En cuanto a métodos, ¿qué es lo que pasa? De repente aquí es donde vamos a encontrar diferentes cosas, como por ejemplo, sistemas. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, ¿no? Los sistemas nos pueden llevar a reducir tanto tiempo como costo, como mano de obra. ¿Por qué? Porque muchas de las veces para fabricar un producto tú tienes a 15 personas y resulta que hay forma de que una sola persona lo que haga es lo de 15. Como, por ejemplo, a mí me ha tocado que de repente lo que hacen es automatizar. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿no?
¿sabes qué? Este proceso requiere de 2 personas porque tú tienes que estar vigilando tanto la entrada como la salida. Pero si hubiera una forma de que ese sistema sea circular y donde empieza la entrada termina la salida, requeriría una sola persona y ya no tengo que tener a 2 personas para hacer lo mismo que ahora hago. Y entonces ahí es donde cambia la metodología y donde entra la parte de ingeniería industrial. Y entonces ustedes que siempre se burlaban de sus compañeros de ingeniería industrial es donde ellos sí tienen una parte de razón. ¿Por qué? Porque a veces hasta la forma en cómo tú acomodas la planta tiene que ver con la eficiencia del producto. Porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar en nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo un PCB, ¿qué es lo que pasa? De repente pasa que tenemos la soldadura quién sabe por dónde, y luego el cautín, y luego tenemos la pasta por este lado, y luego tenemos, por ejemplo, el osciloscopio entre todos esos cables, y ya resulta que le di un llegue con el cautín al osciloscopio, o ya le di un llegue con el cautín a mi computadora, y eso pasa bien común, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Que si tenemos un área ordenada y limpia, pues simplemente podemos resolver eso. Aquí donde yo les comento, por ejemplo, a mí me ha tocado el año pasado, viví 2 meses en Estados Unidos. Y pues conociendo ahí ciertas partes, allá me di cuenta de que los gringos tienen una filosofía muy interesante en la cual dicen lo siguiente: si tú consideras de que lo que estás haciendo es un trabajo complicado, es complicado porque no tienes las herramientas adecuadas para hacer ese trabajo. Y es ahí donde yo me di cuenta de que tal vez, si por ejemplo yo tenía que extraer un valero y me tardaba 3 horas, era porque no tenía un extractor de valeros adecuado. O si me tardaba 4 horas en hacer una perforación y luego en hacerle cuerda con un remache, con un machuelo a una lámina de, no sé, 1 pulgada, era porque no tenía las herramientas adecuadas. Y entonces empecé a ver o empecé a evaluar y empecé a ver eso en ellos. Ellos invierten mucho en herramienta. ¿Por qué? Porque al tener la herramienta adecuada, el tiempo se reduce muchísimo. Y ahí vienen que las grúas de mano, y ahí viene donde nosotros tenemos una filosofía de que yo lo resuelvo a la mexicana, ¿no? Y donde 1 o 2 cables con un chicle, y donde 1 o 2 cables hasta con un moco si quieren así. ¿Para qué? Para evitar que se despegue, ¿no? Y que aguanten lo que llego. O pues así muchísimas cosas, ¿no? Que se dañó el sensor, pues le pongo los cables así pegados para que siempre esté trabajando. Cuando en realidad, pues puedes tener una terminal que te haga lo mismo a la mano, lo pones y ya no batallas en un buen rato. En cambio, con el chicle, con el moco, se despega cada rato y vuelve a fallar. Y eso es lo que pasa. De repente nosotros tenemos ciertos métodos que nos implican una constante pérdida en cuanto a tiempo, porque van a parar, arrancar, cuando se pudo haber solucionado desde un principio si realmente haces un paro adecuado y aplicabas lo de qué, lo de dar el mantenimiento correcto en ese momento con las herramientas y el material adecuado para poder trabajar. Y así ya tenías la ventaja de que no ibas a estar pare y pare y pare porque no tenías a lo mejor las refacciones adecuadas o porque precisamente no tenías el material adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres, por ejemplo, desoldar montaje superficial con cautín, sí vas a poder, ¿no? Pero tienes que utilizar un montón de flux. O si tuvieras una estación adecuada, una boiler de buena calidad, pues te vas a tardar la mitad de tiempo que si te la llevas pin por pin con un cautín, aunque sea muy delgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica? El método de trabajo implica muchas veces la reducción en tiempos. Y eso es lo que implica a mí un mayor beneficio. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Hablando entonces de materia prima, ¿qué es lo que pasa? Igual, aquí hay un debate muy importante, ¿no? Porque muchas de las veces ustedes quieren entregar un producto de buena calidad, pero la materia prima es de mala calidad. ¿Y se puede? Pues sí, sí se puede, pero hay que invertirle en dónde, en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo en la extrusión de plástico. Casi todo el mundo al principio le quiere meter material de muy buena calidad para sacar un producto de buena calidad, pero el proceso es malo, pum, y les tumba la calidad. Logran afinar su proceso y ahora se dan cuenta de que es muy caro porque el material o la materia prima es cara y existe algo que se llama desperdicio. Siempre va a haber desperdicio.
Entonces, ¿qué es lo que después descubren? Descubren que se puede reusar ese material, lo trituran, lo convierten en pellets y lo vuelven a meter, pero se dan cuenta de que el proceso ya no es el mismo, de que requieren otro proceso que se llama coextrusión, en el cual en la lámina de plástico, arriba lleva material de buena calidad y adentro o en el interior lleva material de mala calidad o ya usado. Y es ahí donde se puede mejorar esa parte. ¿Por qué? Porque ya no le metes tanto a materia prima y reduces tus costos fijos. ¿Sí me explico? Entonces es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque la materia prima sí te puede llegar a afectar directamente en esa parte. Y por último, en medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que si en algún punto, vamos a pensarlo así, te gusta tu trabajo, lo haces bien, pero tu jefe es bien tóxico, ¿qué es lo que pasaría? No importa cuánto te paguen, va a haber un punto en el cual tú truenes y renuncies. Entonces, considerar el medio ambiente no nada más implica cuidar esta parte de la parte laboral, es decir, de la mano de obra. También implica que si tú, por ejemplo, eres encargado de mantenimiento, al igual que llevar esta parte de la mano de obra, es considerar lo siguiente. Uno, tu ambiente de trabajo debe de ser adecuado. Donde aquí viene la parte de acoso sexual, donde viene la parte de acoso laboral, donde viene la parte de que de repente son las 12 de la noche y tú estás mandándole mensajes para que haga algo a alguien. Por ejemplo, no sé, oye, necesito que mañana me entregues a las 12 de la noche esta diapositiva. Oye, son las 12 de la noche. Y eso pasa muy, muy común. Y dos, hablando precisamente del medio ambiente también, es que tú seas una empresa socialmente responsable. Por eso van a ver que muchas empresas aquí hablan de ser una empresa socialmente responsable. ¿Por qué? Porque se encargan, por ejemplo, de reducir sus emisiones de carbono hacia el medio ambiente. Dos, de que ya tienen, por ejemplo, cogeneración de energía o trigeneración de energía. O tres, de que dentro de su proceso se trata de reducir lo menor posible o de reusar la mayor cantidad de materia prima para no tener que, por ejemplo, hacer más uso de materia prima que dañe o que reduzca los recursos del medio ambiente. Entonces aquí hay que considerar dos cosas, no solamente el ambiente laboral que está muy ligado de la mano de obra, sino también considerar de que muchas empresas, por ejemplo, es aquí donde invierten en paneles solares, en cogeneración de energía, en crear productos como por ejemplo, si ustedes se fijan ahorita ya Rayman no saca, o sí puede sacar, no me he fijado, pero ya ahorita no saca unicel que no sea biodegradable. De hecho, si ustedes se fijan en cualquier festival organizado por Guanajuato, ustedes se van a encontrar que debe de ser o papel cartón, o sea, envases de cartón que son reusables, o por ejemplo, unicel y todo este tipo de elementos que ya son biodegradables. De lo contrario, no entran a esos festivales. ¿Por qué? Porque se trata de concientizar a la gente de que hay un problema y se trata de ser responsables con el medio ambiente. No sé si me explico hasta aquí. Sí. Sí, profe. Y es aquí donde ya viene la parte de inversión, por ejemplo, en paneles solares, en cogeneración de energía, en trigeneración de energía, en por ejemplo, en generadores eólicos, en turbinas, en demás, para poder, por ejemplo, decir que se reducen o ellos incluso venden energía al exterior. Entonces es aquí donde puede justificarse esa inversión y donde las empresas tratan de ser, como les decía, socialmente responsables, reducir la emisión de contaminantes hacia afuera, considerar que hay un entorno alrededor y beneficiar ese entorno alrededor con trabajo, con programas de capacitación, con programas de, no sé, de reforestación, con programas de mejoras de la localidad en la que se encuentran, por ejemplo, adopción de camellones, adopción de áreas verdes, y demás, ¿no? O sea, responsabilizarse un poco con el entorno en el que están. Bueno, muchísimas gracias. Les ofrezco una disculpa porque hoy tuve problemas con el internet gran parte de la mañana. Ya ahorita ya está muy estable y eso me da gusto. El día de mañana veríamos un poco más de esta parte de teoría para avanzar con la parte de teoría
Y si acabamos, empezamos con la parte de AutoCAD para ver cómo hacer o crear símbolos a partir de la nada, ¿no? Espero vernos mañana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Sí, Hola, profe. profe. Gracias. Por favor, nada más déjenme tomar lista, ¿no? Porque si no, luego quedo mal con el coordinador. Ay, aguante. Ay, qué guapo, Leo. El Bermúdez. ¿Qué onda? Bermúdez, mañana tienes que tomar la clase así, tienes que tener la Ok. cámara activada todas las 2 horas o si no tienes un punto menos. Ah, sí. ¿No quiere una competencia para recuperar ese punto? Bueno, Profe, Ok. no sé, pero no me veo. Se ve como un fondo mágico, pero Ah, sí. yo no me veo. No sé por qué. no te ¿Cómo preocupes. quito ese fondo? Tienes que tener ahí en las opciones es la de background en video. Ahí quítale Choose Virtual Background y ya. ¿Qué te pasa, Winnie? ¿Qué te pasa? No se Oye, preocupen. Winnie, ¿dónde estás? El Zoom es para ustedes lo que el cañón es para nosotros, así es que no se preocupen. Eh, ¿Listos? Ah, ya vi por qué. Ya ahí Sonrían. estoy. Me gustó el fondo. Listo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Bye. ¿Qué pasó?